Cuando Roma cayó en Occidente, muchos pensaron que el mundo antiguo había llegado a su final. Las antiguas provincias se fragmentaron, los pueblos germánicos ocuparon territorios imperiales y la autoridad romana pareció convertirse en un recuerdo. Pero al otro lado del Mediterráneo, una ciudad seguía brillando como si Roma se negara a morir: Constantinopla. Bizancio fue mucho más que una continuación del Imperio Romano. Fue una civilización de oro, fe, comercio, ejércitos, intrigas, emperadores sagrados, mosaicos resplandecientes y murallas que resistieron durante siglos. Desde su capital, levantada entre Europa y Asia, el imperio controló rutas, defendió fronteras, conservó leyes antiguas y sostuvo una identidad poderosa. Ellos no se veían como bizantinos, sino como romanos. Parecía que Roma había desaparecido para siempre. Pero en Oriente, su memoria encontró una segunda vida, más larga, más religiosa y más resistente de lo que sus enemigos imaginaron. Durante más de 1000 años, Bizancio enfrentó persas, árabes, búlgaros, cruzados, normandos, turcos y traiciones internas. Cayó muchas veces al borde del abismo, perdió provincias, sufrió guerras civiles, epidemias, conflictos religiosos y asedios brutales. Y aún así, volvía a levantarse. Pero ningún imperio puede resistir eternamente rodeado de enemigos, divisiones y sueños imposibles de recuperar. En el año 1453, Constantinopla enfrentó su última gran prueba. Sus murallas, que durante siglos habían detenido a tantos invasores, tuvieron que sostener el peso de toda una civilización agotada. Bizancio parecía destinado a sobrevivir a todo. Pero cuando sus últimas defensas comenzaron a romperse, el mundo entendió que no solo caía una ciudad, caía la segunda vida de Roma. Esta es la historia de un imperio que nació como promesa, vivió entre oro y fuego, defendió la fe con murallas, gobernó con diplomacia y terminó dejando una pregunta imposible de ignorar. ¿Cómo pudo una civilización resistir tanto y caer cuando todavía creía estar protegida por Dios? Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad apasionada por la historia y la cultura? Aquí descubrirás relatos fascinantes, misterios ancestrales y curiosidades que han dado forma al mundo. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte en ninguna de nuestras increíbles historias. El origen de Bizancio comenzó mucho antes de que sus emperadores se llamaran defensores de Roma. En el lugar donde el Bósforo une el Mar Negro con el Mar de Mármara, existía una ciudad griega llamada Bizantión. Había sido fundada siglos antes por colonos de Megara y su posición parecía destinada a algo mayor. Desde allí se controlaban rutas marítimas, comercio, paso de ejércitos y contacto entre Europa y Asia. Desde fuera podía parecer una ciudad más del mundo griego. Pero su ubicación guardaba una promesa peligrosa. Quien dominara ese punto podía vigilar 2 continentes y abrir o cerrar caminos de riqueza. Durante siglos, Bizantión vivió bajo la sombra de potencias más grandes. Pasó por conflictos, alianzas, presión persa, dominio romano y guerras internas del imperio. Pero su verdadero destino cambió con Constantino. Después de vencer a sus rivales, Constantino entendió que Roma seguía siendo sagrada en la memoria, pero ya no era el mejor centro para gobernar un imperio inmenso. La riqueza y las amenazas más urgentes miraban hacia Oriente. En el año 330, Constantino inauguró Constantinopla como nueva capital imperial. No la presentó como ruptura con Roma, sino como renovación. La ciudad recibió murallas, foros, palacios, iglesias, hipódromo, avenidas, columnas, cisternas y símbolos de poder. Fue llamada Nueva Roma, aunque con el tiempo el mundo la recordaría como Constantinopla. Allí nació la base de lo que después llamamos civilización bizantina. La psicología de este nuevo imperio fue muy particular. Sus habitantes no se veían a sí mismos como bizantinos, nombre usado mucho después. Se consideraban romanos. Para ellos, el imperio no había muerto en Oriente. La ley, el emperador, el ejército, la moneda, la administración y la misión cristiana seguían representando la continuidad romana. Aunque la lengua griega ganó cada vez más fuerza, la identidad imperial siguió diciendo: somos Roma. El occidente podía derrumbarse bajo invasiones y reinos nuevos. Pero en Constantinopla la idea era distinta. Roma no había caído, solo había cambiado de centro, idioma y rostro.
La economía de la ciudad creció gracias a su posición. Constantinopla controlaba rutas entre el Mediterráneo, el Mar Negro, Asia Menor, los Balcanes y el cercano Oriente. Por sus mercados pasaban trigo, vino, aceite de oliva, especias, telas, metales, seda, esclavos, cerámica, madera, pescado y objetos de lujo. La moneda imperial, especialmente el solidus, sostuvo durante siglos una reputación de estabilidad. En un mundo fragmentado, una moneda confiable era una forma de poder. La gastronomía bizantina heredó mucho del mundo romano y griego. El pan era esencial, junto con aceite de oliva, vino, pescado, legumbres, verduras, quesos, miel, frutas, carne de oveja, cabra, cerdo, aves y especias que llegaban por comercio. En mesas humildes, la comida era sencilla: pan, sopas, legumbres, aceitunas, pescado salado o verduras. En mesas de élite, los banquetes podían mostrar lujo, vinos, dulces con miel y productos lejanos. Comer también comunicaba rango. La jerarquía bizantina estaba encabezada por el emperador, visto como gobernante elegido por Dios y protector de la fe. Debajo estaban la familia imperial, altos funcionarios, generales, senadores, cortesanos, patriarca, obispos, monjes, comerciantes, artesanos, campesinos, soldados y esclavos. La corte era un teatro de poder. Cada ceremonia, vestidura, saludo y procesión recordaba que el emperador no era un jefe común. Era la figura que unía política, religión y memoria romana. La religión fue el corazón de la civilización bizantina. El cristianismo dejó de ser una fe perseguida y se convirtió en columna del Estado. Constantinopla se llenó de iglesias, reliquias, debates teológicos y ceremonias. Pero la fe también trajo conflictos. Las discusiones sobre la naturaleza de Cristo, la autoridad de los obispos, las herejías y los concilios no eran detalles lejanos. Podían dividir provincias, provocar disturbios y obligar al emperador a intervenir. Para Bizancio, creer correctamente no era solo un asunto del alma. Era una cuestión de orden imperial. Una fe dividida podía convertirse en una frontera rota. La arquitectura de la nueva capital mezcló ambición romana y espiritualidad cristiana. Sus murallas protegían la ciudad por tierra y mar. Sus cisternas guardaban agua para resistir asedios. El hipódromo reunía multitudes, carreras y facciones populares. Los palacios mostraban majestad. Las iglesias convertían la ciudad en escenario sagrado. Constantinopla fue diseñada para impresionar a visitantes, intimidar enemigos y convencer a sus habitantes de que vivían en el centro del mundo. Desde sus primeros siglos, Bizancio tuvo que defenderse. En Oriente estaban los persas sasánidas, viejos enemigos de Roma. En los Balcanes aparecían pueblos germánicos, hunos, eslavos y otras fuerzas. En el Mediterráneo, la seguridad de rutas marítimas era vital. El imperio aprendió una lección. Sobrevivir no significaba ganar siempre, sino resistir, negociar, pagar tributos, dividir enemigos, fortalecer murallas y esperar el momento correcto. La percepción externa de Bizancio fue ambigua. Para algunos pueblos, Constantinopla era ciudad de oro, comercio y maravilla. Para otros, era una potencia astuta, rica, ceremoniosa y difícil de conquistar. Los occidentales la admiraban y desconfiaban de ella. Los enemigos orientales la deseaban y la temían. Su riqueza atraía comerciantes, embajadores, mercenarios e invasores. El gran giro histórico llegó en el año 476, cuando el Imperio Romano de Occidente dejó de tener emperador propio. En Italia surgieron reinos germánicos, y la vieja Roma perdió su papel político central. Pero Constantinopla siguió gobernando. Ese fue el nacimiento real de Bizancio como heredero visible de Roma. Desde entonces la continuidad imperial dependió de Oriente. Aquel año pudo parecer el final de Roma, pero para Constantinopla fue una confirmación silenciosa. Si Occidente caía, Oriente debía sostener la antorcha. Así nació la civilización bizantina, de una ciudad griega convertida en capital romana, de un imperio que cambió de centro para sobrevivir, de una fe que se volvió política y de una geografía que ningún enemigo podía ignorar. Constantino no solo fundó una capital, creó el escenario donde Roma tendría una segunda vida. Y esa segunda vida sería larga, brillante y peligrosa, porque cuanto más rica, sagrada y estratégica se volvía Constantinopla,
más enemigos soñaban con atravesar sus murallas. La vida diaria de Bizancio se sostenía sobre comercio, fe, administración y vigilancia. Constantinopla no era solo una capital hermosa. Era una máquina urbana que necesitaba alimento, impuestos, barcos, artesanos, soldados, funcionarios y sacerdotes para mantenerse viva. En sus calles se cruzaban mercaderes del Mar Negro, marineros griegos, campesinos de Tracia, embajadores, monjes, cortesanos, soldados y mendigos. La ciudad parecía brillar con oro, pero debajo de ese brillo había un sistema exigente que controlaba cada moneda, cada mercado y cada gesto de poder. El corazón económico de Bizancio fue su posición. Constantinopla estaba colocada entre Europa y Asia, entre el Mediterráneo y el Mar Negro, entre rutas terrestres y marítimas decisivas. Esa ubicación la convirtió en una puerta obligada para mercancías, ejércitos e ideas. Por sus puertos llegaban trigo, vino, aceite, sal, pescado, madera, pieles, especias, seda, metales, cerámica, esclavos y objetos de lujo. El comercio no era solo riqueza, era supervivencia imperial. Desde fuera, Bizancio parecía una ciudad bendecida por su ubicación. Pero esa misma ubicación la condenaba a vivir rodeada de ambición, espionaje y enemigos que soñaban con tomar sus puertos. La moneda bizantina fue una de sus grandes fortalezas. Durante siglos, el solidus y otras piezas imperiales circularon con prestigio porque conservaban valor y confianza. Pagar soldados, comprar alianzas, financiar obras, sostener diplomacia y controlar mercados exigía una economía ordenada. El oro bizantino era poder en forma de metal acuñado. La agricultura alimentaba al imperio. Aunque Constantinopla era el rostro brillante, los campos eran su base. Provincias como Egipto antes de su pérdida, Asia Menor, Tracia y otras regiones suministraban trigo, aceite, vino, ganado, frutas y verduras. Los campesinos cargaban gran parte del peso fiscal. Ellos producían, pagaban impuestos y sostenían ejércitos que muchas veces defendían fronteras lejanas. La grandeza urbana descansaba sobre espaldas rurales. La gastronomía bizantina mezclaba herencia romana, tradición griega, productos mediterráneos e influencias orientales. El pan era central. El aceite de oliva, el vino, las aceitunas, el pescado, las legumbres, las verduras, los quesos, la miel, los frutos secos, las uvas, los higos, las especias y las carnes de oveja, cabra, cerdo o aves formaban parte de la alimentación según la clase social. Los pobres comían más pan, sopas, legumbres y pescado salado. Las élites disfrutaban platos variados y productos traídos de lejos. Comer en Bizancio podía ser un acto humilde de supervivencia. Pero en la corte, cada banquete podía convertirse en espectáculo, jerarquía y mensaje político. Los mercados eran espacios vivos y vigilados. Allí se vendía comida, telas, especias, utensilios, libros, iconos, animales, vino, aceite y objetos importados. Pero el Estado no dejaba todo al azar. Había regulaciones, impuestos, controles de precios y funcionarios encargados de asegurar el abastecimiento. Una ciudad enorme podía caer en disturbios si faltaba pan. Por eso alimentar Constantinopla era una prioridad política. La jerarquía social bizantina era compleja. En la cima estaba el emperador, rodeado por la familia imperial, eunucos de palacio, altos funcionarios, generales, senadores, cortesanos y dignatarios. Después venían obispos, monjes influyentes, comerciantes ricos, artesanos especializados, soldados, marineros, campesinos, trabajadores urbanos y esclavos. El ascenso social era posible mediante educación, servicio militar, matrimonio o favores de corte, pero el mundo bizantino estaba lleno de rangos que recordaban a cada persona su lugar. La corte era un teatro cuidadosamente organizado. El emperador vestía púrpura, recibía embajadores con rituales impresionantes y aparecía como figura casi sagrada. Bizancio entendía que el poder debía verse, sentirse y escucharse. Una audiencia imperial podía ser más poderosa que una batalla. La religión atravesaba la vida cotidiana. Las iglesias marcaban barrios, calendarios y emociones colectivas. Las fiestas religiosas ordenaban el año. Los monjes eran respetados,
temidos o criticados según el momento. Los iconos acompañaban casas, templos y procesiones. La fe no era una parte privada de la vida. Era el lenguaje con el que se entendía la guerra, la enfermedad, la victoria, la derrota y la legitimidad del emperador. Si la ciudad sobrevivía a un asedio, muchos lo veían como protección divina. La educación tenía valor especial entre las élites. Leer, escribir, conocer retórica, leyes, teología y literatura clásica podía abrir puertas en la administración. La lengua griega dominó cada vez más la cultura imperial, aunque la memoria romana siguió viva en el derecho, los títulos y la idea de imperio. Bizancio preservó textos antiguos y copió manuscritos. El imperio podía perder provincias y ejércitos, pero mientras conservara libros, leyes y memoria, todavía podía presentarse como guardián de una civilización más antigua. La arquitectura urbana mostraba necesidad y grandeza. Las murallas protegían. Las cisternas guardaban agua. Los puertos recibían mercancías. Los baños recordaban la herencia romana. Las iglesias elevaban la fe. El hipódromo reunía multitudes para carreras, celebraciones y disturbios. Allí, las facciones populares podían expresar apoyo, ira o presión política. Una multitud podía volverse peligrosa. El comportamiento bizantino fue visto por otros pueblos con admiración y sospecha. En Occidente, muchos los consideraban refinados, ricos, astutos y demasiado ceremoniosos. Los enemigos orientales los veían como diplomáticos hábiles, capaces de comprar aliados, dividir rivales y ganar tiempo. Para Bizancio, la diplomacia era un arma tan importante como la espada. A veces convenía combatir, pagar tributo, casar princesas o enviar regalos. Esa astucia hizo que sus enemigos los llamaran engañosos. Pero para Bizancio, negociar cuando no se podía vencer era simplemente otra forma de seguir vivo. Así era la vida bizantina: esplendor y presión, fe y cálculo, comercio y vigilancia, pan cotidiano y oro imperial. Su cultura no se sostuvo solo por murallas, sino por una red de campesinos, mercaderes, monjes, soldados, funcionarios, artesanos y marineros que mantenían activo el corazón del imperio. Pero cuanto más rica y compleja se volvía la ciudad, más enemigos atraía, y más difícil era proteger el equilibrio entre lujo, fe, hambre y poder. Era una vida brillante, pero siempre vigilada por hambre, fe, rumores y una guerra cercana ya. La religión fue el corazón de Bizancio. No era un adorno de la vida pública ni una costumbre reservada para los templos. Era el lenguaje con el que el imperio explicaba victorias, derrotas, enfermedades, crisis políticas y su derecho a existir. Para los bizantinos, Constantinopla no era solo una capital protegida. Era una segunda Roma cristiana, donde el emperador gobernaba bajo la mirada de Dios y cada ceremonia recordaba que el poder terrenal debía reflejar un orden celestial. El emperador ocupaba una posición única. No era sacerdote, pero intervenía en asuntos religiosos. No era patriarca, pero convocaba concilios, defendía doctrinas, financiaba iglesias y protegía la fe oficial. Su autoridad se presentaba como sagrada, y por eso su imagen estaba rodeada de ritual. La púrpura, los tronos, las procesiones, las coronas y las audiencias no eran simples lujos. Eran herramientas psicológicas para convencer a todos de que representaba algo más que un hombre común. Para los enemigos, Bizancio podía parecer un imperio de oro y palabras. Pero para sus habitantes, cada gesto de la corte afirmaba una idea poderosa. El imperio seguía vivo porque Dios todavía lo permitía. El patriarca de Constantinopla era la gran autoridad religiosa de la capital. Su relación con el emperador podía ser cooperación, tensión o choque abierto. Obispos, monjes, teólogos y funcionarios discutían temas que podían incendiar ciudades: la naturaleza de Cristo, las imágenes sagradas, la autoridad de los concilios y la pureza de la doctrina. Las herejías no eran vistas solo como errores personales, sino como amenazas al cuerpo del imperio. Si una provincia seguía una doctrina distinta, podía debilitar su lealtad al centro. Si un emperador apoyaba una postura impopular, podía perder apoyo popular o eclesiástico. La fe era unidad, pero también fractura. Esa fue una gran contradicción de Bizancio. El cristianismo sostenía la identidad imperial, pero sus debates internos podían desgarrarla.
La arquitectura religiosa expresó esa visión con fuerza impresionante. Ningún edificio representó mejor la unión entre poder, fe y arte que Santa Sofía. Durante el reinado de Justiniano, después de la revuelta de Nicea en el año 532, la antigua iglesia fue destruida y el emperador ordenó levantar una obra monumental. La obra comenzó en el año 532 y fue consagrada en el año 537. Sus arquitectos, Antemio de Tralles e Isidoro de Mileto, crearon un espacio que parecía desafiar la gravedad. Santa Sofía no era solo una iglesia enorme, era una declaración imperial. Su cúpula daba la impresión de flotar sobre un espacio inmenso. Sus mármoles, columnas, luces y mosaicos convertían el interior en una imagen del cielo en la tierra. La arquitectura no solo protegía a los fieles, los transformaba emocionalmente. Justiniano no levantó Santa Sofía solo para rezar. La levantó para decirle al mundo que Bizancio podía convertir ruina, rebelión y miedo en una obra que parecía tocar lo eterno. La economía hizo posible esa belleza. Construir iglesias, palacios, cisternas y murallas exigía impuestos, obreros, artesanos, canteras, transporte y administración. El lujo espiritual de Constantinopla descansaba sobre campesinos, comerciantes y funcionarios que sostenían el sistema fiscal. La fe necesitaba recursos, y el imperio sabía convertir riqueza en símbolos. La vida cotidiana también estaba atravesada por la religión. Los ayunos marcaban el calendario. En ciertos periodos se reducían carnes y productos animales, mientras pan, legumbres, aceitunas, verduras, pescado, aceite, vino y frutas seguían presentes según la condición social. Las fiestas reunían barrios e iglesias. Comer o abstenerse era participar en el ritmo espiritual de la ciudad. Los iconos ocuparon un lugar central. Para muchos bizantinos, una imagen sagrada no era un simple objeto decorativo. Era una ventana hacia lo divino, una presencia que ayudaba a rezar, proteger y recordar. En casas, iglesias, monasterios y procesiones, los iconos acompañaban la vida espiritual. Pero precisamente por su fuerza provocaron una de las crisis más profundas del imperio, la iconoclasia. La crisis iconoclasta comenzó en el siglo VIII, cuando algunos emperadores rechazaron el culto a las imágenes y ordenaron retirarlas o destruirlas. Para los defensores de los iconos, destruirlas era atacar una parte esencial de la fe. Monjes perseguidos, iglesias alteradas, población dividida y emperadores enfrentados marcaron este periodo. Finalmente, la veneración fue restaurada en el año 843. Las imágenes parecían objetos silenciosos, pero en Bizancio tuvieron suficiente poder para dividir emperadores, monjes, soldados y familias. La psicología religiosa bizantina estaba marcada por la sensación de vivir bajo juicio divino. Una peste, una derrota militar, un terremoto o una invasión podían interpretarse como señales de castigo o advertencia. Las procesiones con reliquias, los cantos públicos y las oraciones colectivas buscaban proteger la ciudad. Constantinopla conservaba objetos sagrados que reforzaban la idea de una capital protegida por fuerzas celestiales. La religión también influyó en las guerras. Los emperadores podían presentar campañas como defensa de la fe. Las victorias se agradecían a Dios. Las derrotas exigían penitencia o explicación. Frente a persas, árabes, búlgaros o turcos, Bizancio no se veía simplemente como un estado defendiendo fronteras. Se veía como una civilización cristiana protegiendo una misión histórica real. Las murallas de Constantinopla tuvieron también significado espiritual. No eran solo piedra, torres y puertas. Eran la línea que protegía una ciudad considerada sagrada. Durante siglos resistieron asedios que habrían destruido otros reinos. Las cisternas aseguraban agua. Las iglesias sostenían esperanza. Los palacios organizaban autoridad. La ciudad entera funcionaba como un cuerpo donde defensa, fe y poder estaban conectados. Así, Bizancio creó una civilización donde religión y política no podían separarse. Santa Sofía, los iconos, las procesiones, los concilios, los patriarcas y los emperadores formaban un mismo universo. Esa unión le dio una resistencia extraordinaria, pero también la hizo vulnerable a cada disputa doctrinal. Bizancio creía que su imperio estaba protegido por Dios, pero esa misma certeza hacía más dolorosa cada derrota, porque si la ciudad sufría, la pregunta era inevitable:
¿Había fallado el imperio o Dios estaba retirando su favor? El reinado de Justiniano fue el momento en que Bizancio intentó convertir su memoria romana en conquista real. No bastaba con decir que Constantinopla era heredera de Roma. Justiniano quiso demostrarlo con leyes, iglesias, ejércitos y campañas militares. Su sueño era inmenso: restaurar la autoridad imperial sobre territorios que Occidente había perdido. Pero ese sueño, brillante en apariencia, iba a exigir sangre, oro, impuestos, generales capaces y una población dispuesta a soportarlo. Justiniano llegó al trono en el año 527. Tenía una visión clara del poder. El emperador debía gobernar la tierra, proteger la fe, ordenar la ley y recuperar la grandeza imperial. A su lado estuvo Teodora, una de las mujeres más influyentes de la historia bizantina. Sus enemigos atacaron su origen humilde, pero su inteligencia política y firmeza la convirtieron en figura crucial del gobierno. Para muchos aristócratas, Teodora no debía estar tan cerca del trono. Pero cuando el imperio tembló, fue ella quien demostró que una corona también se defiende con carácter. La gran prueba llegó con la revuelta de Nicea, en el año 532. Constantinopla explotó en violencia. Las facciones del Hipódromo, conocidas por sus colores y rivalidades, unieron su furia contra el gobierno. Lo que empezó como protesta se convirtió en rebelión. La ciudad ardió. Edificios fueron destruidos y Justiniano pensó en huir. En ese momento, según la tradición, Teodora defendió quedarse y resistir. La frase atribuida a ella, "La púrpura es una noble mortaja", resume su postura. Era mejor morir como emperatriz que escapar como fugitiva. La rebelión fue aplastada por generales leales como Belisario y Mundus. Miles murieron en el Hipódromo. Después de la destrucción, Justiniano convirtió la crisis en oportunidad. Ordenó reconstruir Constantinopla con mayor grandeza, y de esa ruina nació Santa Sofía. La arquitectura se convirtió en propaganda imperial. Santa Sofía no era solo una iglesia. Era la prueba visible de que Justiniano podía transformar caos en gloria. Sus mármoles, cúpula, columnas y luz interior decían que el imperio seguía protegido por Dios. En una ciudad que acababa de arder, levantar aquel edificio fue un acto psicológico poderoso. El pueblo debía ver que Trono no había sido vencido. El fuego casi devoró Constantinopla, pero Justiniano respondió levantando una iglesia tan inmensa que parecía negar la derrota. La economía de este proyecto fue pesada. Las obras, guerras y reformas necesitaban impuestos constantes. Campesinos, comerciantes, artesanos y provincias enteras sostuvieron el sueño imperial. Bizancio era rico, pero no infinito. Cada ejército enviado al extranjero costaba alimento, armas, barcos y vidas. Cada victoria exigía administración posterior. Reconquistar una provincia era difícil. Conservarla podía ser aún más caro. El gran legado legal de Justiniano fue el Corpus Juris Civilis, una recopilación del derecho romano. Esta obra ordenó leyes e influyó durante siglos en la historia jurídica europea. Con ella, Justiniano quiso demostrar que el imperio no era solo fuerza militar o esplendor religioso. Era también ley, razón administrativa y continuidad romana. Para Bizancio, gobernar significaba escribir el orden. Las campañas militares fueron el otro rostro de su ambición. Belisario recuperó el norte de África venciendo al reino vándalo. Cartago volvió al control imperial. Luego vino Italia, donde los ostrogodos gobernaban desde el tiempo de Teodorico. Allí la guerra fue mucho más larga y destructiva. Bizancio decía venir a restaurar Roma, pero la guerra gótica devastó ciudades, campos y población. Roma cambió de manos varias veces. Italia, que Justiniano soñaba recuperar, terminó debilitada. Justiniano quería reconstruir el mundo romano, pero cada territorio recuperado podía convertirse en una herida abierta que consumía al propio imperio. La jerarquía bizantina durante su reinado dependía de una maquinaria compleja: emperador, emperatriz, generales, funcionarios, juristas, obispos, recaudadores, cortesanos, soldados, campesinos y monjes. Teodora también influyó en asuntos religiosos, políticos y cortesanos. Apoyó posiciones teológicas vinculadas al monofisismo, mientras Justiniano intentaba mantener unidad doctrinal.
Una diferencia teológica podía afectar la lealtad de provincias enteras. La gastronomía de la corte mostraba el lujo del imperio. En banquetes podían aparecer pan fino, vino, pescado, carnes, quesos, miel, frutas, especias y platos preparados con productos del Mediterráneo y Oriente. Pero mientras corte comía con esplendor, muchos campesinos soportaban impuestos, reclutamientos y crisis. Esa diferencia alimentaba tensiones. El lujo imperial podía inspirar respeto, pero también resentimiento. La peste de Justiniano, iniciada hacia el año 541 o 542, golpeó al imperio de manera terrible. La enfermedad mató a grandes cantidades de personas, afectó la economía, redujo mano de obra, debilitó ciudades y complicó la defensa de fronteras. En una sociedad profundamente religiosa, una peste así no era solo desastre sanitario, era pregunta espiritual. ¿Por qué sufría el imperio elegido por Dios? Los enemigos observaban. Los persas sasánidas seguían siendo amenaza en Oriente. Los pueblos de los Balcanes presionaban. Las provincias recuperadas exigían tropas. La distancia entre el sueño de Justiniano y la capacidad del imperio comenzó a sentirse. Sus conquistas fueron impresionantes, pero el precio fue enorme. Los demás pueblos percibían a Bizancio como rico, sofisticado, astuto y peligroso. Algunos admiraban sus ceremonias, otros desconfiaban de su diplomacia. Los embajadores veían oro, mosaicos, sedas y rituales diseñados para intimidar. Pero detrás de ese brillo había agotamiento. Bizancio parecía invencible desde una sala imperial, pero en las fronteras cada soldado perdido dolía. Así, Justiniano y Teodora representan el esplendor y la contradicción de Bizancio. Bajo ellos, el imperio alcanzó obras monumentales, reformas legales y conquistas enormes. Pero también sufrió rebeliones, represión, peste, guerras costosas e impuestos duros. Su reinado demostró que Bizancio podía soñar con recuperar Roma. También demostró que algunos sueños dejan al imperio más brillante y más frágil. Justiniano quiso devolverle a Roma su cuerpo perdido, pero al final dejó una pregunta inquietante. ¿Había salvado el imperio, o había gastado demasiado intentando resucitar un mundo que ya no podía volver? Contra el gobierno. Lo que empezó como protesta se convirtió en rebelión. La ciudad ardió. Edificios fueron destruidos y Justiniano pensó en huir. En ese momento, según la tradición, Teodora defendió quedarse y resistir. La frase atribuida a ella, "La púrpura es una noble mortaja", resume su postura. Era mejor morir como emperatriz que escapar como fugitiva. La rebelión fue aplastada por generales leales como Belisario y Mundus. Miles murieron en el hipódromo. Después de la destrucción, Justiniano convirtió la crisis en oportunidad. Ordenó reconstruir Constantinopla con mayor grandeza, y de esa ruina nació Santa Sofía. La arquitectura se convirtió en propaganda imperial. Santa Sofía no era solo una iglesia. Era la prueba visible de que Justiniano podía transformar caos en gloria. Sus mármoles, cúpula, columnas y luz interior decían que el imperio seguía protegido por Dios. En una ciudad que acababa de arder, levantar aquel edificio fue un acto psicológico poderoso. El pueblo debía ver que Trono no había sido vencido. El fuego casi devoró Constantinopla, pero Justiniano respondió levantando una iglesia tan inmensa que parecía negar la derrota. La economía de este proyecto fue pesada. Las obras, guerras y reformas necesitaban impuestos constantes. Campesinos, comerciantes, artesanos y provincias enteras sostuvieron el sueño imperial. Bizancio era rico, pero no infinito. Cada ejército enviado al extranjero costaba alimento, armas, barcos y vidas. Cada victoria exigía administración posterior. Reconquistar una provincia era difícil, conservarla podía ser aún más caro. El gran legado legal de Justiniano fue el Corpus Juris Civilis, una recopilación del derecho romano. Esta obra ordenó leyes e influyó durante siglos en la historia jurídica europea. Con ella, Justiniano quiso demostrar que el imperio no era solo fuerza militar o esplendor religioso. Era también ley, razón administrativa y continuidad romana. Para Bizancio, gobernar significaba escribir el orden. Las campañas militares fueron el otro rostro de su ambición. Belisario recuperó el norte de África venciendo al reino vándalo. Cartago volvió al control imperial.
Luego vino Italia, donde los ostrogodos gobernaban desde el tiempo de Teodorico. Allí la guerra fue mucho más larga y destructiva. Bizancio decía venir a restaurar Roma, pero la guerra gótica devastó ciudades, campos y población. Roma cambió de manos varias veces. Italia, que Justiniano soñaba recuperar, terminó debilitada. Justiniano quería reconstruir el mundo romano, pero cada territorio recuperado podía convertirse en una herida abierta que consumía al propio imperio. La jerarquía bizantina durante su reinado dependía de una maquinaria compleja: emperador, emperatriz, generales, funcionarios, juristas, obispos, recaudadores, cortesanos, soldados, campesinos y monjes. Teodora también influyó en asuntos religiosos, políticos y cortesanos. Apoyó posiciones teológicas vinculadas al monofisismo, mientras Justiniano intentaba mantener unidad doctrinal. Una diferencia teológica podía afectar la lealtad de provincias enteras. La gastronomía de la corte mostraba el lujo del imperio. En banquetes podían aparecer pan fino, vino, pescado, carnes, quesos, miel, frutas, especias y platos preparados con productos del Mediterráneo y Oriente. Pero mientras corte comía con esplendor, muchos campesinos soportaban impuestos, reclutamientos y crisis. Esa diferencia alimentaba tensiones. El lujo imperial podía inspirar respeto, pero también resentimiento. La peste de Justiniano, iniciada hacia el año 541 o 542, golpeó al imperio de manera terrible. La enfermedad mató a grandes cantidades de personas, afectó la economía, redujo mano de obra, debilitó ciudades y complicó la defensa de fronteras. En una sociedad profundamente religiosa, una peste así no era solo desastre sanitario, era pregunta espiritual. ¿Por qué sufría el imperio elegido por Dios? Los enemigos observaban. Los persas sasánidas seguían siendo amenaza en Oriente. Los pueblos de los Balcanes presionaban. Las provincias recuperadas exigían tropas. La distancia entre el sueño de Justiniano y la capacidad del imperio comenzó a sentirse. Sus conquistas fueron impresionantes, pero el precio fue enorme. Los demás pueblos percibían a Bizancio como rico, sofisticado, astuto y peligroso. Algunos admiraban sus ceremonias, otros desconfiaban de su diplomacia. Los embajadores veían oro, mosaicos, sedas y rituales diseñados para intimidar. Pero detrás de ese brillo había agotamiento. Bizancio parecía invencible desde una sala imperial, pero en las fronteras cada soldado perdido dolía. Así, Justiniano y Teodora representan el esplendor y la contradicción de Bizancio. Bajo ellos, el imperio alcanzó obras monumentales, reformas legales y conquistas enormes. Pero también sufrió rebeliones, represión, peste, guerras costosas e impuestos duros. Su reinado demostró que Bizancio podía soñar con recuperar Roma. También demostró que algunos sueños dejan al imperio más brillante y más frágil. Justiniano quiso devolverle a Roma su cuerpo perdido, pero al final dejó una pregunta inquietante. ¿Había salvado el imperio, o había gastado demasiado intentando resucitar un mundo que ya no podía volver? El declive de Bizancio no fue una caída rápida, sino una larga resistencia contra el desgaste. Durante siglos, perdió provincias, negoció, pagó tributos, reformó ejércitos y se aferró a una idea imposible de matar. Roma seguía viva en Constantinopla, pero cada supervivencia tenía un precio. Cada guerra civil abría una herida. Cada victoria compraba tiempo, pero no siempre devolvía fuerza. Después de Justiniano, el imperio quedó brillante, pero agotado. En el siglo VII, Heraclio enfrentó una guerra devastadora contra los persas sasánidas. Bizancio logró resistir y vencer, pero la victoria llegó tarde y dejó al imperio exhausto. Parecía que Bizancio había salvado su existencia frente a Persia. Pero mientras celebraba, una nueva fuerza nacía en Arabia y cambiaría para siempre el mapa del mundo. La expansión islámica fue uno de los golpes más profundos. Siria, Palestina y Egipto, provincias ricas y esenciales, se perdieron en pocas décadas. Egipto era clave por su trigo, sus impuestos y su posición estratégica. Al perderlo, Constantinopla perdió una de sus grandes bases económicas. La economía tuvo que adaptarse a un imperio más pequeño. La gastronomía y la vida diaria sintieron esos cambios. Pan, aceite, vino, legumbres, pescado, quesos,
Verduras y productos locales siguieron sosteniendo la alimentación, pero el imperio ya no tenía la amplitud agrícola de antes. Cada región perdida era menos comida, menos impuestos y menos soldados. Bizancio respondió reorganizándose. El sistema de temas convirtió territorios en unidades militares y administrativas donde soldados campesinos defendían la tierra que trabajaban. Esta reforma ayudó a resistir. Ya no era el imperio inmenso de los viejos tiempos, sino una fortaleza flexible, capaz de sobrevivir con menos recursos. Su psicología cambió. De imperio conquistador pasó a imperio sitiado. La gloria antigua había prometido dominar el Mediterráneo. La nueva realidad exigía algo más difícil: sobrevivir un año más, una frontera más, un asedio más. Las murallas de Constantinopla fueron esenciales. Los árabes intentaron tomar la ciudad en grandes asedios, pero no lograron romperla. La capital resistió gracias a sus defensas, su flota y el famoso fuego griego. Para los bizantinos, cada asedio resistido confirmaba que la ciudad seguía protegida. La religión siguió siendo centro de identidad, pero también fuente de conflicto. La iconoclasia dividió al imperio entre quienes rechazaban las imágenes sagradas y quienes las defendían. Monjes, emperadores, soldados y familias se enfrentaron por iconos que parecían simples pinturas, pero representaban la relación entre lo humano y lo divino. La veneración de imágenes fue restaurada en el año 843, pero el daño interno mostró que Bizancio podía vencer afuera y desgarrarse dentro. Hubo también renacimientos. Entre los siglos IX y X, bajo la dinastía macedónica, el imperio recuperó fuerza, cultura, territorios y prestigio. La educación, los manuscritos, la administración y el arte vivieron una etapa brillante. Bizancio volvió a sentirse fuerte. Pero los grandes propietarios crecieron, los campesinos soldados se debilitaron, y la aristocracia militar empezó a competir por el poder. La jerarquía bizantina dependía de palacios, familias poderosas, generales y alianzas. El emperador seguía siendo sagrado, pero muchas veces necesitaba sostenerse entre intrigas, matrimonios políticos y golpes de estado. La corte fascinaba por su lujo, sedas, mosaicos y ceremonias, pero detrás del brillo había miedo constante. El palacio parecía el centro del orden, pero también era el lugar donde una sonrisa podía ocultar traición y una ceremonia podía terminar en caída. El gran golpe militar llegó en el año 1071, en Manzikert, cuando los turcos selyúcidas derrotaron al ejército bizantino y capturaron al emperador romano IV. La batalla no destruyó al imperio de inmediato, pero abrió la puerta a la pérdida progresiva de Asia Menor, una región esencial para soldados, tierras y recursos. Luego llegó la herida más amarga, la Cuarta Cruzada. En el año 1204, cruzados occidentales, que supuestamente marchaban hacia Tierra Santa, atacaron y saquearon Constantinopla. Iglesias, palacios, reliquias y tesoros fueron robados o destruidos. El imperio se fragmentó. Aunque Constantinopla fue recuperada en el año 1261, ya no volvió a ser la misma. Los enemigos musulmanes no habían logrado tomar Constantinopla durante siglos, pero cristianos occidentales entraron en ella y la dejaron herida de una forma que nunca sanó del todo. El final llegó con los otomanos. Poco a poco, el imperio bizantino quedó reducido a Constantinopla y algunos territorios pequeños. El comercio estaba debilitado, la población disminuida, las murallas envejecidas y las alianzas occidentales eran insuficientes. En el año 1453, el sultán Mehmed II rodeó la ciudad con artillería pesada. Constantino XI Paleólogo defendió la capital hasta el final. El 29 de mayo de 1453, Constantinopla cayó. Con ella terminó el imperio bizantino. No cayó solo una ciudad. Cayó la segunda vida de Roma. Las murallas que habían resistido tantos siglos fueron superadas por un mundo nuevo, donde la pólvora, los cañones y el poder otomano marcaban otra era. Lo que dejó Bizancio fue inmenso. Preservó derecho romano, literatura griega, teología cristiana, arte de mosaicos, arquitectura sagrada, diplomacia refinada, monedas estables y una forma de gobierno que mezclaba ceremonia y administración. Su legado llegó al mundo ortodoxo, a los Balcanes, a Rusia, al Renacimiento europeo y a la memoria del Mediterráneo. Bizancio perdió sus murallas, pero no perdió su voz. Siguió hablando en iconos, iglesias, leyes,
manuscritos y en la idea de que Roma tuvo una segunda vida. Al final, Bizancio cayó porque ningún imperio puede resistir eternamente cuando pierde territorio, población, recursos y unidad interna. Pero su grandeza está precisamente en haber resistido tanto. Durante más de 1000 años, fue puente entre mundos, escudo de Europa Oriental, heredero de Roma y guardián de una cultura que habría podido perderse. Su historia nos deja una frase silenciosa: sobrevivir también es una forma de grandeza. Bizancio no fue perfecto. Fue ambicioso, cruel, religioso, brillante, intrigante y resistente. Y cuando sus últimas murallas cayeron, no desapareció por completo. Se transformó en memoria y dolor.